salió anunciando que se había descubierto que había habido vida en Marte, porque el famoso meteorito de Antártida tenía un fósil. Luego, pues, evidentemente no, ojalá hubiera sido que sí, pero luego se analizó y se vio que eso no era un fósil, que era un mineral. Entonces, el trabajo que estáis haciendo es fabuloso para ver si encontramos indicios de vida que hayan quedado ahí. El ir allí directamente, bueno, siempre se dice que vamos a ir dentro de 20 años, pero eso se viene diciendo desde que llegamos a la Luna. ¿Cuándo vamos a ir dentro de 20 años? Y dentro de pasar 20 años, dentro de 20 años. Porque la cosa no es tan fácil. En cuanto a la tecnología, sí, pero parece que el problema mayor que existe ahora mismo es el tema de la salud de los astronautas. Que al estar 6 meses viajando por el espacio, la radiación pues puede producir de cáncer o incluso el tema de los huesos. Ha habido un equipo de investigación que ha publicado los resultados, pues, con la gente que está en la ciencia, que pues, han sufrido durante unos meses el deterioro que hubieran tenido aquí durante 10 años. Eso, ¿cómo se va a solucionar? Pues habrá que seguir investigando. Muy difícil, ¿no? En cualquier caso, ir a Marte o cualquier otro planeta, antes comentaba Fernando que tecnológicamente es difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones son extremas, de frío, de calor, de radiación. Entonces, intentar crear algo en Marte, por ejemplo, unos espacios para habitar, lo que sea, se convierte en toda una odisea. Técnicamente, ¿qué problemas puede haber que no haya en la Tierra? ¿Y si en Marte, por ejemplo? El principal, porque es el primer paso, hasta ahora no se ha podido realmente asegurar cuál era la fecha de la llegada del hombre a Marte, entre otras cosas porque no existía un lanzador capaz de realizar ese viaje. Que es un cohete. Un cohete, eso es. Un cohete que fuera capaz de realizar ese viaje, obviamente en condiciones que pueda llevar una tripulación y que pueda volver. ¿Vale? O sea, realmente incluso se llegó a plantear una misión sin retorno, ¿no? Y la gente se apuntaba, porque tecnológicamente no había solución para volver. Entonces, eso es otra de las revoluciones que estamos viviendo en estos momentos. Y es Elon Musk, que conocéis todos, uno de sus, él se ha empecinado en llevar el hombre a Marte. Y bueno, pues eso realmente, luego hay opiniones de todo tipo, ¿no? De que fíjate, que bien, que mal, que invierte su tiempo, su dinero, pero sin entrar en eso, realmente, por el motivo que sea, lo que está haciendo realmente es posibilitar tecnológicamente que el ser humano pues, siga ampliando las fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque él ha creado, su misión es crear el primer cohete, ¿vale? Que sea capaz de llegar a Marte y eventualmente volver. Este cohete se llama Starship. Uno de los hitos de los primeros vuelos fue hace 2 semanas, creo. No fue 100% exitoso, no lo denominan como un fracaso, porque no la pista, ¿no? No me van a llamar ellos mismos. Claro, pero aunque llegan cascotes de hormigón. Exacto. Pero bueno, yo creo que lo acabarán consiguiendo y realmente, a tu pregunta, esa es la primera cosa que hay que solucionar, ¿no? O sea, hay que poder llegar. Y yo creo que lo van a conseguir. Y luego, de paso, en el camino, pues realmente el que exista Starship también está cambiando, creo que luego quieres hablar de este tema, pero también está cambiando la manera de concebir el espacio porque lo está democratizando y está posibilitando que haya una comercialización del espacio que también es un cambio de paradigma total. Entonces, por empezar por el principio, pues esa es la tecnología en la que se está trabajando y una vez que esté
luego por comentar otro también, que ahora es muy importante y que además el propio Perseverance y otras misiones están trabajando en ello, es la utilización de los recursos que hay aquí. Entonces hay un área de la ingeniería espacial que se engloba con la palabra ISU, que es In Situ Resource Utilization, y es desarrollar toda la tecnología que nos permita, a partir de lo único que hay en la Luna y en Marte, que bueno, en la Luna solo es regolito, y bueno, y la radiación que te llega, ¿no?, del Sol, y en Marte, además de eso, pues también hay atmósfera, pues como del regolito, del CO2 de la atmósfera de Marte y de todo, pues podemos no solamente sacar energía, que eso ya lo estamos haciendo con los paneles solares, sino también pues, oxígeno, agua, incluso metales, para luego hacer, por impresión 3D, por ejemplo, pues, piezas nuevas cuando llegue a Marte, pues poder bueno, sobrevivir a base de... Que en eso también estáis. Sí, eso también estamos trabajando en eso. Estamos haciendo el primer demostrador en la Tierra, en este caso, pero ya hay una misión programada para hacerlo también en la Luna, de extracción de oxígeno a partir del regolito lunar, que es el foco es la extracción del oxígeno, pero como resultado de esa extracción de oxígeno, los restos de ese proceso químico que se hace en ese reactor son metales. Entonces, pues bueno, ya vamos a poder demostrar que se puede sacar oxígeno para que se pueda respirar o utilizarlo como propulsante. Y con estos metales, pues también se está trabajando, ¿no?, en otros proyectos pues, para demostrar que se puede hacer 3D printing, impresión 3D con metales, pero claro, en ambiente, pues en vacío, con radiación, o sea, en un ambiente lunar o orbital, que claro, es lo mismo que la Tierra que la Tierra. Frío extremo. Eso es, un rango de temperatura. Solar. Eso es. Sí, con todo. Es muy difícil en cuanto a materiales y tal, muy diferente de construir una máquina aquí en la Tierra Claro, a construirla en Marte o en órbita, sí. o en órbita. Sí, totalmente. O sea, para empezar, bueno, en la Luna no tienes la gravedad que tienes aquí, o no empiezas tampoco tienes la gravedad. Y luego el vacío, pues bueno, el vacío, claro, es como que chupa todo, ¿no? Entonces, entre que no tienes gravedad y además tienes vacío, pues que hace que todo lo que no sea, tenga una densidad o no esté suficientemente bien unido, pues se va a evaporar, pues eso cambia la vida. No es imposible, o sea, lo que pasa es que hay que cambiar la tecnología que tenemos aquí, hay que cambiarla para adaptarla a esas condiciones. Pero claro, es más complicado. Aquí en Guipúzcoa se hace mucha maquinaria y mucha industria de ese tipo. Entonces, todo esto podría... Sí, bueno, nosotros, vamos, yo creo que es una de las claves en nuestro negocio es ese. Y además, vamos, somos conscientes y además lo decimos y además, o sea, a cualquiera que nos visita, nosotros hemos tenido, bueno, por mencionar las últimas, nos ha visitado, bueno, muchos directores de diferentes departamentos de la Agencia Espacial Europea, el nuevo director de la Agencia Espacial Española, nos viene, por cierto, Frederick Safa es el director de ciencia de la Agencia Espacial Europea, y viene, si todo va bien y no cambia la agenda, el 31 de mayo a vernos. Y una de las cosas que nosotros contamos es precisamente que una de las claves de que nosotros podamos hacer lo que hacemos es estar donde estamos. La zona, bueno, nuestra sede del Goibar está en lo que denominan el Silicon Valley de la máquina herramienta y eso es verdad. Muchas marcas punteras a nivel mundial de metrología, de máquina herramienta y tal, tienen su sede en el Goibar, por ejemplo, su sede a nivel España, incluso Europa, y eso es una realidad que a la hora de nosotros hacer lo que trabajo que hacemos, sí que es una importancia efectiva en esta industria. Bueno, esto quiere decir que las empresas privadas están cogiendo mucha fuerza en cuanto a construir puentes, satélites y diferentes maquinaria. Has hablado de SpaceX. SpaceX es una empresa totalmente privada que, bueno, gracias a que su CEO, su jefe millonario, ha podido invertir mucho y están dando la cabeza de la cotería y tal. Pero por detrás están viniendo otras muchas empresas privadas que están intentando pues,
gobiernos, en la Luna, en asteroides, en tal y tal y tal. Entonces antes eran gobiernos, ¿vale? Rusia contra Estados Unidos, que luego pasaron China contra Estados Unidos, pero ahora están entrando las empresas que también están peleando por llegar a, pues, a la Luna, a asteroides. ¿Qué interés tiene todas esas empresas de recogida de minerales? Hombre, hay un primer interés claro que está en ello, que es apropiarse de la órbita baja para hacer con la interacción de global satelital. Eso ya está en marcha. Si eso no se regula, por cierto, a ver cuántos de los cohetes que vayan a Marte podrán pasar por la marina de los 100 satélites previstos en la órbita baja y sus restos. Sobre la ética espacial que está en el grupo de ciencias planetarias, que hay gente que habla de eso y papel. El proyecto de la NASA de volver a la Luna, el proyecto Artemis o Artemisa, es como el Apolo, es algo más que es un gran proyecto científico-tecnológico que, lo mismo que Apolo, va mucho más allá de lo que es en sí los hitos que quieren alcanzar. El proyecto de verdad, que está implícito en volver a la Luna, es crear un tejido científico, tecnológico, empresarial, político en torno a esa idea que va a permitir desarrollar tecnología en cosas que no tenemos ni idea todavía. Pero lo que quieren, lo que vende la NASA, lo que vende el gobierno americano, es una idea que sea suficientemente atractiva, potente y tal, para crear las ganas de los americanos, en este caso, por algo, que estén motivados, y eso genera una cantidad de oportunidades absolutamente increíble, como lo saben de primera mano, porque ya les pasó hace 50 años en el proyecto Apolo. Por cada dólar que invirtieron en ir a la Luna, retornaron más de $10 en patentes, en negocios, es una inversión súper rentable. Pero esta vez no quieren que sea algo totalmente dirigido desde el gobierno y controlado por el gobierno, sino quieren que las empresas privadas sean parte de las soluciones, parte de y que arriesguen también su capital para lo han planteado un poco distinto. Lo que se ve es ir a la Luna, pero lo que de verdad quieren es darle un revolcón a la tecnología, a la economía y a las voluntades de la gente. Eso es lo que de verdad es una cosa tan buena como volver a la Luna, con la vista puesta en Marte y más allá. Y empresas como la tuya están en ese juego, están en esa carrera, y eso es muy bueno, yo creo. Muy bueno. Con respecto a China, China no es la economía capitalista, tiene otras, digamos, reglas de juego. Estuvimos hace 9 años en un congreso de planetarios en Pekín internacional, y la conferencia inaugural del congreso del IPS la dio el director general de la agencia china, y nos habló a todos los que estamos allá que en ese congreso el 70% eran estadounidenses, eran americanos. Nos habló del proyecto chino para ir a la Luna por primera vez. Y ya nos contaron toda la historia, todo lo que los planes que tenían previstos, que han ido cumpliendo según han pasado los años. Y me acuerdo que en el turno de preguntas, un colega nuestro no podía relativizarse y dice: pero hombre, por favor, ¿por qué van a hacer todo eso para ir a la Luna si nosotros ya lo hemos hecho? ¿Por qué no hablan con nosotros, hablan con la NASA, que podemos compartir, vamos a llegar entre
todos mucho antes a la Luna y podremos, igual plantearnos de verdad, si vamos juntos de la mano, mirar ya hacia Marte en un plazo mucho menor y más lógico. Y digamos, sí, claro, los chinos estiman que son raros. Y el señor le dice, claro, como comprenderá usted, eso exactamente es lo primero que hicimos. Pero como ustedes nos dijeron que de colaborar nada, y como nosotros queremos ir a la luz, pues vamos a ir sin ustedes. Pero no porque nosotros no queramos colaborar, sino porque son ustedes los que no quieren. Por eso decía lo de la vida la podemos encontrar, lo de la inteligencia. Pero sí, las empresas privadas son parte de la ecuación ahora en el proyecto este grande, que muchas veces dicen, ¿para qué invertir tanto dinero en irse a que 4x2 se vayan a Marte o que tal, con las cosas que hacen falta en la Tierra? Claro que hacen falta en la Tierra. Cosas. Claro que hay probablemente proyectos mucho más importantes y urgentes que dedicar dinero a ir a la Luna o a ir a Marte. Nadie dice que no. Pero recordad que de cada euro que se invierte en el espacio se invierten cuántos en defensa. Es que no lo dicen. Lo que pasó con el Hubble lo lanzaron con miopía al espacio. ¿Sabes cómo conocían el Hubble en los mentideros en ciertos ambientes americanos? Era el número 5. Número 5. Había 4 ya que no estaban en órbita mirando las estrellas. Estaban mirando para abajo. Y el número 5 era el menos importante. Bueno, pues hablan de empresas privadas, de conflictos éticos que surgen, porque claro, estamos en un punto donde las empresas privadas también se han apuntado a eso de construir sus propios cohetes, lanzar sus propios satélites y sin el permiso de nadie. Entonces, no sé, SpaceX, Amazon, cualquier otra empresa decide que va a enviar no uno ni dos, sino miles de satélites a orbitar el espacio y manda el punto. Y ya está. Y no se puede decir nada. Los demás estamos aquí, Esteban, observando las estrellas y nos pasan hileras de satélites. Igual es una foto que bonita me ha quedado del cometa. Y luego descubrimos muchas cosas más. Entonces, todo esto, ¿qué problemas éticos nos genera de que estamos perdiendo el cielo? Lo que también ha leído de la contaminación digital, pero bueno, las megaconstelaciones, basura espacial que se está generando. ¿Qué problemas nos va a originar esta multitud de envíos ahí arriba? ¿Podemos hacer algo? No se puede hacer nada. A día de hoy no se puede hacer nada, que no hay una legislación que diga, no, tú solo puedes mandar a tus satélites. Lo que prohibirá a alguien que tenga capacidad de mandar satélites va a ser más complicado todavía, pero por lo menos controlarlo de alguna manera. Además, eso, no hay ninguna legislación, y entonces no hay legislación, no se puede hacer nada. Lo ideal sería tener una legislación, pero lo veo complicado. O sea, no nos ponemos de acuerdo para legislar el planeta Tierra como para legislar el espacio. Entonces, hoy por hoy no están muy por la labor, o sea, no se ve a nadie muy por la labor de empezar a legislar eso. Así que, pues, petit comité, pues hay esos grupos de ética espacial y demás, pero no hay nadie que realmente coja las riendas y diga, bueno, esto lo tenemos que controlar. En algún momento habrá que se tendrá que poner las pilas. Sí, tendremos que hacer ruido para que alguien se ponga las Yo pilas. creo que nadie pensaba que iba a llegar a lo que está llegando. O sea, bueno, incluso tiene factores evidentemente positivos. Esta gente hace negocio pues porque cualquiera que tiene un hueco se puede hacer negocio. Pero bueno, de alguna manera han colaborado con NASA, gracias a ellos se ha podido hacer no sé qué.
pero claro, luego está la otra parte. Y cuando haya, pues no sé, un accidente o alguna historia, o alguien con poder levante la voz, esa es una frase que ya la ves, pero está dentro de la regla, en algún momento de pues sí. Yo a colación de todo esto, o sea, sí que, a ver, cuando yo empecé en el mundo de la ingeniería espacial, no lo escuchaba apenas, y he de decir que es el trending topic de los 2 últimos años, de todos los congresos internacionales a los que hemos asistido. La palabra que, vamos, trending topic total es sustainability. Entonces sí que creo que hay un cambio, por lo menos de conciencia, ¿no? Tanto a nivel privado, industrial, como institucional, como de agencias espaciales y todo. Es verdad también que se llega tarde, porque efectivamente, o sea, lo que ya hay planeado ya va sin control, o sea, pero por ejemplo también asistí a un congreso ahora un año precisamente sobre derecho espacial, o sea, es un congreso que era de los primeros que se hacía en España y cada vez vemos, porque nos va llegando, más congresos específicos de legislación. Entonces, si va muy lento, porque efectivamente, claro, es que es un tema muy complejo, o sea, es como el derecho internacional de aguas internacionales, o, claro, necesitan el consenso de todos los países como el derecho internacional, que es muy difícil de conseguir, más en la época en la que estamos ahora, pero claro, en algún momento se va a tener que hacer, eso no hay tutía, porque incluso, o sea, mencionabais, ¿no? Y con razón, claro, hay cualquiera no llega a más y tal y suelta y como que, bueno, un poco sin mucha conciencia de qué efecto puede tener eso, ¿no? en muchos temas, solo por el interés económico lo lanza y el que venga detrás que hace. Pero es que va a llegar un momento que incluso a esos intereses puramente económicos también van a verse afectados por esta situación. Entonces yo creo que sí que vamos a montar un momento en los cuales creo que cada vez es más probable que ocurran cosas, ¿no? Choques o cosas así, pero también sí o sí vamos a tener que regular porque es el interés de todo el mundo. Una anécdota muy graciosa, o a mí me parece curiosa, es que una empresa a los que yo conozco y que tienen un satélite en órbita, les llamaron de la Estación Espacial Internacional, no sé exactamente quién les llamó, pero les dijeron: moveros que nos chocamos. Y ellos, pues no tenemos propulsión, no nos podemos mover. Y provocaron que fuera toda la Estación Espacial Internacional la que tuviera que modificar su trayectoria para evitar chocarse con el satélite. Entonces, eso es un ejemplo que yo conozco de primera mano, con nombres y apellidos, y que, bueno, ilustra efectivamente que sí, que tenemos un problema real. Una de las cosas para resolver es que todos los satélites han de tener, a partir de, por lo menos todos los que se lanzan la Agencia Espacial Europea y los que lanzan la NASA, tienen siempre un combustible remanente para cuando acabe su vida útil para reorbitarlo y que se quede la luz. En este problema es verdad que claro, las agencias están adoptando un poco el papel de responsabilidad que les corresponde e impulsando tanto los desarrollos tecnológicos como las decisiones regulatorias que están a su alcance para dar ejemplo y para ser los primeros que implementen esos cambios. Entonces, a nivel de desarrollos tecnológicos, me dice que se está propulsando, invirtiendo en hacer tecnologías, aparte de las obvias de reservar combustible, pero otras tecnologías también, pues, como velas solares que aumenten la resistencia y hagan que orbite mucho más rápido, o TECES, o bueno, hay muchas tecnologías que eso por un lado, y luego a nivel regulatorio, por ejemplo, pues por poner un ejemplo también que tenemos aquí en casa nosotros, pues mira, esto también, bueno, no lo hemos publicado todavía en ningún ejemplo, lo veréis en algún momento, sí, no, pero bueno, pues nosotros participamos en unos proyectos que la agencia precisamente, de muchos que tiene, de cómo hacer una pieza que vaya en todos los satélites y que sea estándar para todos los satélites europeos, en preparación de que luego una misión posterior
anterior, en caso de que ese satélite falle, pues pueda ir a agarrarse de ahí y deorbitarlo, ¿no? Y entonces ya se ha tomado la decisión real, que lo estamos haciendo, de que todos los satélites europeos lleven la pieza de OBS pegada en el culo. Hasta ahí. Es una ganadera y es el primer paso. Luego nosotros también hemos hecho la mano robótica que cogería esa pieza, ¿no? Que ha sido un desarrollo tecnológico que ojalá, que pretendemos, bueno, que nos seleccionen para cuando haya una misión para demostrar todo esto, pues también lo hagamos nosotros. Por ahora hemos hecho el prototipo, pero bueno, por lo menos la piecita, que es una especie de seta y tal, esa ya va a ir en todos los satélites. Entonces, bueno, falta mucho camino por hacer, pero bueno, alguna cosita se empieza a hacer y bueno, informamos parte de ello, lo cual pues también nos... Porque, por ejemplo, con la misión espacial se puede hacer algo. Sí, se pueden hacer varias cosas y hay algunas muy locas que están ahora pensando. Esta de orbitar bueno, en la que nosotros hemos participado, es una de las más populares, ¿no? Pero ahora ha surgido dentro de toda esta comercialización del espacio otras ideas mucho más variadas y, por ejemplo, pues, uno de los motivos por los cuales un satélite se convierte en basura espacial es porque se le acaba el combustible, pero en muchas de las ocasiones sus instrumentos o sus equipos siguen funcionando. Bueno, pues puede irse con un satélite de servicio que extienda la vida de ese satélite. Entonces eso genera que una basura espacial pues, se puede utilizar, es como reciclar o utilizar durante más tiempo. ¿Puede ser gasolinera? Sí, entonces la gasolinera se puede ver de diferentes maneras. Una es que se pega, ¿no? a una parte del sale que digamos es el cono de unión al lanzador, al cohete, porque eso lo llevan todos. Y es una pieza que una vez que ha cumplido esa función de unión al cohete, pues ya deja de ser útil porque ya... Entonces, esa pieza, que se llama Launch Adapter Ring, esa, pues bueno, es una candidata perfecta para agarrarse a ella y con el combustible que lleva el satélite nuevo, digamos, el que acaba de llegar, pues ir empujando al viejo y extender su vida. Se le puede empujar para extender la vida, si ya no funciona para nada, para quitarlo del medio. Y la logra que me refiero es que ahora están pensando las empresas europeas en hacer desguaces orbitales. Sería coger ese satélite y llevarlo a una especie de desguace orbital, se le aparca ahí, ¿no? En todos los que ya no funcionen, aparte de que están controlados y no son basura que está por ahí dando vueltas. Pues bueno, como también estamos trabajando en hacer impresión 3D orbital, pues ¿por qué no ir al desguace? Y si necesitas aluminio, pues coges aluminio y tal. Y esas son las ideas locas, de verdad que es súper loco, que yo lo escuché por primera vez en diciembre en un congreso en Barcelona y pero por ahí, yo os cuento lo que oigo. Por ahí van los niños, no se pueden hacer muchas cosas. Bueno, estamos en un grupo de aficionados que somos académicos de la sección de astronomía. Pues queríamos saber también los aficionados, los amateurs, qué papel tenemos en todo esto. Podemos hacer algo, se puede colaborar con científicos. Virginia, tú creo que estás haciendo en Tabacalera con la astronomía documental, Lab, hacéis cosas también pues, como aficionados, porque son un poco potentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué papel podemos tener los aficionados? Yo creo que los aficionados, nuestra función sobre todo es eso, mostrar a la gente la parte bonita de la astronomía, obviamente, pero también las problemáticas que tenemos hoy en día. A medida que la gente vaya siendo consciente se va haciendo cada vez más ruido, yo creo que llegará un momento en el que se intentará, desde las altas esferas, por de alguna manera, hacer algo. Yo personalmente lo quiero ver así, desde el lado romántico, pero también es cierto lo que decía antes Fernando, el tema de la contaminación lumínica. Llevamos un porrón de años peleando con la contaminación lumínica y hay veces que nos tratan de locos por decir que queremos que controlen las luces. Entonces, en principio la idea es esa, o sea, obviamente enseñar la parte de la astronomía, la bonita, pero que la gente sea consciente de la problemática que hay también. Entonces, pues, el número de satélites que están enviando, pues sí, pues qué guay
vamos a tener internet si estamos en medio del Sáhara? Ya, pero es que no es solamente una empresa la que se va a poner internet, son un montón. ¿No sería más fácil que se pusiesen de acuerdo y cobrasen cánones o lo que sea, en vez de llenar todo el cielo de satélites? Pero bueno, está complicado. Lo que pasa, perdona, yo se podría... Sí. Yo os estoy oyendo y lo que me está pareciendo es que cuando la NASA se ocupaba de ir al espacio era un gasto y ahora el espacio es un completo negocio. Todo el mundo quiere enviar cosas de arriba. Entonces, parece que nos venden la idea de ir a Marte, pero realmente lo que están haciendo es un gran negocio, llevando satélites, telefonía, toda esta historia, ¿no? Hace años que el espacio de la baja es un negocio importante. A ver, yo creo, en mi opinión, o sea, como toda revolución, ya sea la industrial o la que sea, esto realmente es una revolución bueno, a escala de negocio que tiene el negocio espacial, ¿no? Que ya hemos comentado que frente a otros, pues bueno, es la que es, pero es una revolución. Entonces, como toda revolución implica una serie de cambios que algunos van a tener inconvenientes, pero que también está lleno de oportunidades, ¿no? Entonces, hay oportunidades económicas, lo cual, bueno, tiene la parte de alguien se está lucrando, ¿no? Pero bueno, también es la parte de crecimiento económico, de regiones, de nuevo empleo, de además empleo tecnológico puntero, ¿no? Y bueno, esa es la parte que a mí me gusta ver de la comercialización del espacio. Y tiene inconvenientes que efectivamente hay que trabajar en ellos, hay que regularlos y hay que hacerlos. Y luego tiene una serie de oportunidades de cambio de paradigma, y es que claro, por un lado hay que propiciar que se pueda hacer astronomía desde la Tierra, pero esta revolución, pues por ejemplo, está provocando que ahora se plantee como algo viable y posible tener telescopios orbitales. Entonces, eso es un negocio, efectivamente, y a la vez es una oportunidad, porque yo creo que no falta mucho para que, no quizás una única persona, pero que igual una asociación, pues incluso pueda tener sus horas de observación desde un telescopio que envía US, por ejemplo. Entonces, bueno, es verdad que como todos los cambios asustan, pero bueno, yo prefiero mirarlo eso, como una revolución llena de oportunidades y bueno. En cualquier caso, la respuesta a la pregunta que has hecho la tendrás el próximo mes de marzo, que organizáis en Aranzadi cuarto congreso PROAM, Congreso de Astrónomos Profesionales y Amateurs, donde se pondrán encima de la mesa en qué cosas los amateurs pueden ayudar a los profesionales y qué cosas los profesionales se pueden servir de lo que hacen los amateurs. Una pregunta ha venido un poco porque creo que, en concreto, tú estás trabajando con el villano, no sé si es así, para el observatorio de villano haciendo observaciones. No sé, concretamente yo no, pero Iñaki Ordóñez, que está trabajando con nosotros, que hizo el doctorado en el grupo de ciencias planetarias, él es el coordinador por la SEA, o sea, es esa persona que lleva los proyectos de coordinación entre profesionales de la Sociedad Española de Astronomía, que son los astrónomos profesionales. Y hay muchísimas cosas que entre ellos las cosas de la ciencia planetaria, que es la astronomía de los planetas, en la que la colaboración de los amateurs es absolutamente fundamental. Muchas cosas los profesionales que tienen instrumentos en Marte, que tienen horas de observación con el Hubble, que tienen los últimos recursos, sin embargo, necesitan sí o sí las observaciones de los amateurs para poder completar su ciencia. Pues hay muchísimos campos, pero ya no solo de ciencia, lo hablaron en el Congreso Estatal de Astronomía de Zaragoza de hace un par de semanas. En temas de divulgación, los profesionales probablemente tengan que aprender de los amateurs. Los profesionales son profesionales de la ciencia, pero de la divulgación muchos de ellos no lo son. Algunos son muy que no somos divulgadores. A veces tienes que divulgar, te obligan a Europa, pero claro, no es ni nuestro trabajo ni lo que sabemos.
publicamos. Las colaboraciones PROAM van en ambos sentidos y tienen que ser beneficiosas para ambos. Los profesionales que sacan datos de los amateurs y los amateurs que sacan. Muchas veces satisfacción de que su trabajo ha servido para algo, porque vive, o sea, amateurs aficionados. Sí, vale, pero si los amateurs queréis algo de los profesionales, hacérselo saber. Hacérselo saber, claro. Por ejemplo, que veis aquí, desde cuándo. De eso se hablará con el sorteo de los tigres. Bueno, don Fernando, en estas colaboraciones PROAM, ¿qué podemos ofrecer los amantes de los profesionales y qué, en otro sentido, los profesionales pueden... y en ese lado hay iniciativas de incluso posibilitarnos observar con instrumentos profesionales. Un ejemplo es el de la red Europlanet Telescope, en la cual se ponen a disposición de aficionados telescopios profesionales para cualquier proyecto de observación de objetos del sistema solar. Pero también incluso estoy pensando en el cronógrafo que hay en el observatorio del Piti-Midi, en el que con una inversión en realidad privada, porque es un filántropo, digamos, que en realidad es un financiero que ha metido mucho dinero allí, pero dirigidos por un profesional, Arturo López, que es un español que trabaja toda su vida en Francia, y que ponen a disposición el equipo ese de observación del Sol por coronografía, pero todo está llevado por aficionados que suben allí, pasan una semana en el Piti-Midi, hacen sus observaciones y están realmente haciendo ciencia con esos equipos profesionales. Yo, una pregunta un poco relacionada con lo que estáis justo comentando acerca del papel de los aficionados, bueno, a los divulgadores en la divulgación. Yo, por ejemplo, en clase, incluso en épocas de secundaria a nivel alto, hoy estaba haciendo gravitación y me ha sorprendido fuertemente lo completamente desligado que tenían el espacio de su día a día. Es absolutamente imposible separar un chaval de su teléfono. Absolutamente imposible. Es una batalla perdida. Si este fin de semana yo tengo a deportistas en clase, pues de tiempo que va a poder hacer en su estilo. Y sin embargo les hablas de que todo eso viene de tecnología espacial, de que, bueno, hablarles de Meteosat se pierden completamente, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Igual tenéis una perspectiva incluso histórica de cuál es la percepción, porque esta es una muestra un poco sesgada, ¿no? De la percepción del público en general de lo que es el espacio, si es una fricada y fotos bonitas, o veis si... ¿Cuál creéis que es que vosotros tenéis un contacto con bastante gente, la percepción de la gente sobre el espacio? En general, no, vamos, efectivamente lo tienen como una cosa ahí y sale una noticia en la tele, igual lo comenta alguien, en general. Pero bueno, sí hay gente que está más activa, que le gusta, o sea, yo pienso que hay un poco de todo. Y si vamos ya a edades más jóvenes, a los niños les encanta cualquier cosa que sea del espacio, ya en secundaria tienes que motivarles, pero bueno, pues el público en general pues, puede ser aficionado a la astronomía, puede ser aficionado a la fotografía o a los coches o a las motos, es más difícil que esté un poquito en contacto con la realidad astronómica, pienso yo. Yo por mi experiencia, en general, a la mayoría de la gente es algo que le queda muy lejos. O sea, les hablas del espacio y eso, no, o sea, 100 kilómetros de señales hacia arriba, está aquí. Pero les suena casi a chino. Es lo que decía Esteban, los críos les encanta, les hablas de planetas, de estrellas, de galaxias, fascinan. Llega una edad, hasta los 13, 14 años, que desconectan y a los 16 no se acuerdan de nada de lo que habían aprendido a los 8. O sea, es increíble. Pero luego siempre hay alguien, tiene que haber,
son unos chavales encantadores, súper motivados, súper curiosos, y no es fácil encontrarlos, pero los hay, sí. Estoy de acuerdo. Los que están motivados dan mucho gusto estar con ellos, desde luego. Pero sí es cierto lo que decís, lo de los 7, 8 años, los planetas, la galaxia, todo eso les motiva, les encanta y luego se les olvida a la mayoría. Y cada vez va a ser más difícil encontrar adolescentes que recuerden lo que les gustaban esas cosas del espacio cuando eran niños, porque una de las cosas que más ayudaba a hacer esa conexión lo estamos haciendo es el cielo estrellado. El cielo estrellado es uno de los paisajes naturales más evocadores, más chulos y que más te hacen reflexionar. Y ese paisaje lo estamos perdiendo. O sea, los niños que vienen al planetario vienen a ver las estrellas y cuando les dices que las que te puedo enseñar no son de mentira, que las de verdad están en el cielo, te dicen que En el cielo no hay. en el cielo no hay. Yo creo que aparte del tema de las estrellas, ¿no? Y de la conexión que creo que todo ser humano tiene con el universo, con observar la luna, que ya han mencionado, a mí me sorprende también, claro, yo vivo en este mundo y para mí es mi realidad, mi día a día, y entonces no puedo entender cómo todavía hay esa desconexión entre la población en general, que son esclavos, o bueno, suena peyorativo, pero usuarios diarios de la tecnología espacial, y en cambio no hay una consciencia social positiva, o sea, positiva en el sentido de que el espacio forma parte de nuestras vidas de manera ya ineludible, además es un campo en el cual te puedes desarrollar profesionalmente, se puede generar un tejido económico e industrial en las regiones en las que vivimos. Entonces, no hay una consciencia social ni política, bueno, tal vez hay más, ¿no? pero falta, ni en las noticias, ni nada de eso, y entonces nos estamos perdiendo la parte buena de lo que supone el ser humano, cada vez tenga el espacio más accesible, y en cambio yo lo único que escucho, mi percepción es más el tópico de, porque hablábamos antes, ¿no? De, ay, con lo que falta para tener por aquí, pero ya, pero es que, o sea, tenemos como sociedad, como especie, yo creo que ya a lo largo de la historia, pues se ha visto que el deseo de explorar, de ir más allá, de conocer, que al final es lo que lleva a cualquier científico y a cualquier astrónomo a querer observar el universo y entender qué es lo que está pasando, pues puede realizarse gracias a un desarrollo tecnológico y económico que luego a su vez ramifica y genera más otros desarrollos en otros campos. Entonces esa visión positiva, pues yo muchas veces no la veo muy poquita gente que la ve. Yo creo que es algo que debemos cambiar, pero por nuestro bien. Primero porque está ahí para quedarse, o sea, no van a desaparecer los satélites. Vamos, no sé, muchos tienen que pasar a ver. Y ha venido para quedarse, y yo creo que ya el tópico es de todo lo que falta para hacer ya está súper obsoleto, y yo creo que toca ya pensar en positivo, en grande y en oportunidad, ¿no? Yo quería volver un poco al tema aeroespacial. En Europa tenemos momentos, yo creo que eso se refiere a aeroespacial, tenemos un turismo que me parece un desarrollo aeroespacial impresionante. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Cómo se está quedando respecto a otros actores? Suele dar mucho el nuevo Daniel Marín, que es que cada vez hay una noticia de alguna nueva empresa que está hablando de no sé cuántos, y me da la impresión que Europa se está quedando muy bien atrás, y lo que es el negocio de lanzadores al menos se está quedando muy atrás. ¿Cómo veis un poco eso, el futuro de Europa en general? Yo ahora mismo lo veo un poco regular de Europa. Sí, es que Europa tiene un problema, y es que tiene que poner de acuerdo a muchos países. Entonces eso da lugar a una serie de decisiones y de maneras de hacer las cosas en cuanto al espacio se refiere, que hasta ahora, como era la única manera que había, pues bueno, era la que había y ya está, y se han conseguido grandes logros con grandes misiones científicas europeas que son punteras y top mundial, y bueno, o sea, es un método de hacer
pero que ahora mismo se está quedando obsoleto. Y yo un poco por centrarlo, porque creo que es la mejor manera, en cosas concretas, hay un tema claro, como la Agencia Espacial Europea está participada por todos los países europeos, pues hay una cosa que se llama georretorno, es decir, claro, los países contribuyen al presupuesto de la Agencia Espacial Europea, cada uno en una cantidad obligatoria proporcionada a su PIB, y claro, luego a cambio la agencia lo que trata es de que, así muy simplificadamente, es un poco más complejo, pero trata de que cada país reciba su retorno de la inversión que ha hecho, ¿no? Entonces, eso al final genera unas situaciones a nivel proyecto que no son eficientes, porque es como, igual, el mejor para hacer eso en concreto es un francés, pero no, resulta que no, yo esto lo tengo que hacer entre el mínimo, un francés, un inglés, un italiano y un tal, y resulta que en Italia no hay nadie que sepa hacer eso. Ah, no, pues lo hay que hacerlo. Entonces, al final, bueno, se dan una serie de situaciones que en el nuevo escenario global mundial nos está dejando atrás porque tenemos un hándicap de que no lo estamos haciendo de la manera más eficiente. Por otro lado, pues bueno, pues ahora sí que es la más justa, pero ya por primera vez escuchamos al actual director de la Agencia Espacial Europea hablar de eso hace un mes y bueno, de hecho ya la agencia se ha apuntado a muchas iniciativas de comercialización o de tratar de colaborar con iniciativas privadas y comerciales pues, para cambiar un poquito eso y bueno, pues es un proceso, pero vamos, como en muchas otras cosas de la vida, pues Europa está quedándose atrás. Es una cosa generalizada. Sí. No solo de espacio en Europa. Volviendo al tema de la divulgación, antes cuando hablabas de James Webb, tú has dicho y lo has pensado dos veces que se habían encontrado resultados compatibles con la existencia de agua. Me consta también que Esteban, cuando escribe su tercer planeta, también tiene mucho cuidado con el rigor de lo que cuenta. ¿Cómo decir las cosas? Y Virginia está diciendo que dentro de que a partir de junio vais a empezar unas actividades, si he entendido bien, para que la gente pueda entender o pueda entender más fácilmente las noticias que hay sobre el espacio. Entonces, claro, no es lo mismo que te pongan en la noticia un titular, James Webb ha encontrado agua en la atmósfera de no sé dónde. Que lo primero es, bueno, vamos a leer el artículo entero, a ver qué pone, que ya es difícil. Y después, cómo identificar, o intentar identificar si el rigor que pueda haber en ese artículo periodístico o no. ¿Esas actividades que vais a hacer a partir de junio van por ese camino, por el de ayudar a...? Sí, totalmente. Totalmente, porque, bueno, cualquiera de los que estamos aquí sabemos que cuando vemos una noticia de astronomía en la prensa generalista es como que un fulanazo, o sea, a ver qué dicen. Entonces, claro, luego oyes a la gente hablar por la calle porque se ha descubierto, yo qué sé qué. Y dices, bueno, es que no tiene nada que ver con lo que te han contado. Entonces, la idea es eso, o sea, contar las noticias tal cual son. O sea, estos artículos que publican en revistas científicas, hacerlos entendibles a la gente, pero de una manera con sentido. O sea, realmente lo que dice el artículo, no lo que interpreta el periodista. No sé si conocéis el astrónomo indignado. Bueno, es un chico del Instituto de Astrofísica de Andalucía que hace vídeos, parodias en YouTube sobre la astronomía como no te la cuentan. Está muy bien, si tenéis oportunidad, mirad. Por ejemplo, hay un vídeo que se titula "¿Qué ver del exoplaneta?". Pues dicen, han descubierto un exoplaneta igual que la Tierra, y te enseñan una foto de un planeta que es casi, bueno, la fotocopia del nuestro. Bueno, pues realmente un astrónomo cuando descubre un exoplaneta lo que tiene es una gráfica de luz, o sea, el resto es todo parafernalia que se han inventado. Entonces, bueno, es para pues eso, realmente enseñar cómo es la astronomía. Esa es la idea. Sí. Y sobre todo hacerla entendible y viviendo en estos tiempos que vivimos hoy en día, que sabemos que hay muchas conspiraciones y muchas teorías raras, pues dar las pautas para que la gente entienda de una manera sencilla
a partir de qué han llegado a esos resultados, qué métodos han utilizado y demás. Esa es la idea. Y de ahí, bueno, pues el interés que tenemos sobre todo